Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde Río Gallegos. Por fin estamos en Río Gallegos de vuelta. Argentina, capital de la provincia de Santa Cruz. Un día atípico. ¿Atípico por qué? Porque hay poco viento. No significa que no haya viento. Hay poco viento. Hay ráfagas de 40 a 50. Que eso es un montón. Eso está bien. Acá dicen que es normal. Para nosotros obviamente que no es normal, pero para lo que venimos viviendo durante todos estos meses de que entramos a esta zona y estuvimos en Tierra del Fuego ahí en la isla, está lindo. Está bien, es un día genial para salir. Hoy es el tercer día que estamos acá en la ciudad, de que llegamos después de esa travesía de Punta Arenas, de Chile, de la zona franca, de quedar atrapado en la estación de servicio por una tormenta de viento, no sé si se dice así, pero unas ráfagas que superaban los 90 kilómetros en la ciudad y en la ruta superaban los 100. Y llegamos de noche y bueno, al otro día nos acomodamos, dormimos un poco hasta tarde, como hasta las 11 de la mañana. Nos merecíamos descansar un poco, nos merecíamos. Y nos recibió la familia de Viviana y Mario. La mesa donde terminamos recién de cenar se convirtió en una mesa de pool. ¿Quién no quisiera tener una mesa donde puedes tomar mate y que después se convierta en una mesa de pool? Así que vamos a jugar. No sé si acá el dueño sabe. Ganamos unos buenos partidos de pool. Sí. Ahora estamos yendo acá a la estación de servicio. Miren esta YPF. Nos contaba Mario que hace poco la inauguraron y me llama la atención porque tiene un aspecto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de las estaciones de YPF, ¿no? Todo en azul, el cartel. Y esta nada que ver, esta predomina más el color aluminio, el color gris. Super 661, Infinia 885, Infinia Diesel 1880. Uy, de acá de cerca no lo distingo. 1897. 1897. Wow, y Ultra 912 pesos. En Chile habíamos pagado el litro de la de 95 octanos, que vendría a ser como la Super. Esta, Infinia. ¿Cuál es Ultra? ¿Cuál es Super acá? Ultra acá, ya. Y Super. Habíamos pagado la de 95 octanos 1340, 1400 pesos más o menos. Super. Está tranquilo el clima hoy, ¿no? Mejoró. ¿Y cuánto dura esto? Poco. Ah. ¿A qué hora más o menos? Últimamente como a las 3 está cambiando el clima. O sea que son poquitas horas que tienen de un clima más o menos estable. ¿Viento, lluvia? Fua. Lo que más molesta. ¿Cuánto echamos? A ver. Tengo los guantes, no dan más. Echamos 10 litros. ¿10 litros? Casi 10 litros y medio y son 6.900 pesos. Qué barato, después de haber estado en Chile, qué placer. Llenalo otra vez. Sí, dame en el bolsillo que me llevo combustible. Bueno, vamos a ir camino. Vamos a aprovechar que el día está lindo y vamos a hacer un pequeño recorrido. Son unos 100 kilómetros, un poco más. Haremos 110, 120 kilómetros. Acá por donde salgo. Ahí metete. ¿Acá? Bueno, sí. Por acá. Sí, hagan más señales. Muy linda la estación, pero hagan señales para ver uno dónde tiene que salir. ¿Ves? Me metí en contramano. Bueno, se acaba de levantar más viento. Desde que entramos a la estación y salimos, se notan más las ráfagas. O sea, entre 15 y 20 minutos te cambia totalmente. Hay varias cosas que tenemos que hacer acá en Gallego. Una era ponernos al día con los videos. No lo logramos obviamente porque para ustedes cuando estén viendo este video, nosotros a la fecha que hoy es 12 de marzo llevamos 2 meses de atraso de video, pero es imposible llevarlo al día porque cuando estuvimos allá de Río Grande que salimos, hicimos el Paso Radma, esos 3 días de ripio para poder llegar a Porvenir y demás, estuvimos sin señal. Me pasé, tengo que ir para atrás. No pudimos editar, no estábamos cómodos, entonces se fue atrasando todo. O sea, se juntó muchísimas cosas
Y la otra es mecánica de la moto, tenemos que cambiar la amortiguación trasera que está rota. Así está la pobre IBR, pero necesita una muy buena ducha. Y así está el retén de la amortiguación delantera, está perdiendo mucho líquido. Entonces hay que hacer cambio de retén. También vamos a hacer los cambios de amortiguación. Y mira, subite a Cocho. Así. Bueno, tenemos ese ruido que está haciendo, que proviene de la parte del horquillón, de la parte de los bujes. Yo creo que ha sido por el hecho del agua, de la lluvia que hemos agarrado. La moto estuvo 3-4 días a la intemperie allá en Punta Arenas, en Chile, y llovió, no teníamos dónde meterla. ¿Podré doblar acá? Sí. No, en esta otra. ¿En esta podré doblar? Sí, porque esto debe ser así. Ella le mete todo que sí. Sí, vos todo que sí. Si fuera por vos, andamos en contramano. Nadie nos mira mal, así que seguran. Viste que si vos te posicionas mal, te miran como diciendo, ¿qué haces? No salimos más de acá. Dale nomás. Vamos, Perry. Que no pasás más. Y otro de los motivos es porque obviamente que vamos a ir al kilómetro 0 y ahí va a comenzar toda la aventura hacia el norte de los Sacochos por la 40. Y eso está acá. Está en Cabo Vírgenes, en Río Gallegos. De ahí va a arrancar la nueva etapa esta de todo hacia el norte y hacia el costado también, ¿no? Del país. ¿No te da como una cosita? ¿De qué? Esta nueva etapa que vamos a arrancar. Ya sí. Arrancar para el norte, ya saber que ya está, ya bajamos, más no se podía. Y arrancar para el norte, yo como que tengo, no sé, una revolución. Yo estaba muy acostumbrado a la isla, a que estábamos todos ahí nomás medio encerrados, y ahora es como que el país hacia el norte se empieza a expandir, se empieza a ensanchar y hay mucho por recorrer, y volvés a caer en eso de que ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a conocer? Y nosotros que no somos organizados, no. Pero bueno, veremos cómo va saliendo todo. ¡Uy, qué viento, qué viento! Tuve que tirar la cuarta porque el viento nos está frenando, y eso que estamos sin las valijas. Estamos yendo para Punta Loyola, donde está el Marjorie Glen, el barco encallado hace ya varios años, y queremos conocerlo porque como fuimos al Desdémona, que está ahí en Tolwyn, en Río Grande, este también no lo queremos pasar por alto y queremos conocerlo. Y antes de llegar a Punta Loyola vamos a pasar por la zona franca que está ahí en la misma ruta. Y como conocimos la zona franca de Chile, de ahí de Punta Arenas, sí, que era una ciudad, literalmente era una ciudad, queremos ver a ver qué tal está esta de Río Gallego, porque también hemos escuchado mucho hablar de este lugar y queremos a ver comparar los precios. De dicho de paso, yo estoy estrenando mis zapatillas, mi campera nueva que hemos comprado allá en Chile. Estoy chocho. Mirá, ahí ya se empieza a ver. Esa es la zona franca. Sí, porque allá tenemos que doblar, me marca el GPS. Sí, no estaba muy lejos de la ciudad, que eran 16 kilómetros, creo. 16 kilómetros, sí, no está lejos. Y vamos a ver con los precios que nosotros vimos en Chile, a ver qué tanta diferencia hay. Zona franca dice para allá. Uy, le pifié. Decir que es rotonda. Punta Loyola derecho, zona franca Río Gallegos. ¿Está abierto? No sé. Bienvenidos, pare. ¿Y acá qué? ¿Paramos porque no te reviso o tengo que mandarte de una? No, seguía, cocho. Acordate que yo te habilito. Vos me habilitas. Zona sí, franca acá Santa Cruz. Y acá a la derecha, acá, por favor.
Ah, nada que ver a lo que es de Punta Arenas, es súper chiquito, mirá lo que es. ¡Qué pequeño! O sea, no es pequeño, sigue siendo grande, son unos módulos grandes, pero ¿qué pasa? Vinimos de allá y vimos semejante bestialidad, toda una ciudad. Claro. Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Todo bien? Sí. Estamos recorriendo, ¿no? Venimos a conocer la zona franca. Claro, pero hasta acá nomás. Ah. Las motos igual tienen que dejar atrás los conos y son las placas de adentro. ¿Es esto? Ah, listo. Ah, perdón que era esto también. Vimos esto es- más y quisimos entrar. Gracias. Gracias. La primera diferencia que notamos es el silencio. Muy silencio. Hasta yo no quiero gritar No. porque Sí. más con el vozarrón mío. Diferencia no de Punta Arena, pero bueno, era mucho, la diferencia era muy, muy grande. La zona franca de Punta Arenas, situada al sur de Chile, es una de las más grandes y antiguas de Sudamérica, inaugurada en 1977 y abarca unas 650 hectáreas, convirtiéndola en un verdadero paraíso para los amantes de las compras o simplemente para dar un paseo. En cambio, la zona franca de Río Gallegos, ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina, es relativamente nueva, inaugurada en el año 2015 y cuenta con más de 120 hectáreas, pero solo un módulo funciona comercialmente. Bueno, acá ya nos empezamos a encontrar con descuento de 20% con tarjeta de débito de Mercado Pago, mirá, 20% de descuento. Creo que los precios estaban... ¿Cuánto está? 158.000 pesos. Doite, la marca Doite. A ver. Bueno, eso Vamos ya- a ver ya bien no ahora. está muy- Che, pero primero vamos a chusmear un poco a ver qué onda acá. Vehículos adentro del local. Miren lo que es la camioneta esta. Volvo. Camioneta, auto. Camioneta. Qué bonita que está. ¿Se puede probar esto? ¿Se podrá probar? No sé, me encantaría. Estaría genial poder probarlo, ¿no? 156 dólares. Los precios están en dólares. Me parece que es así acá, que todos los precios están en dólares y hay que hacer el Están en cambio. dólares los precios. Sí, todos los precios están en dólares y eso multiplica por 867,50. 867,50. está hoy. Vas a tener que sacar la calculadora porque... Bárbaro. Bueno, así que de todo el lugar es la zona, los precios en dólares. Bien, sería 124.000 pesos. 124.000 pesos esta zapatilla, pero tiene un 40% menos. O ese ya es el precio de descuento. A eso se le hace el 40. A eso, A le eso, hacemos- menos el 40 te quedaría te quedan 74.000 pesos. 74.000 pesos. Buen descuento. Buen descuento, la verdad que está bueno el descuento. Esta es la misma campera que tengo yo puesta ahora, que la compramos allá al lado de Chile. Y acá con el descuento y todo quedaría 60.000 pesos. Y esta la compramos por... Sí, 39 y pico, 40.000, vamos a redondear, 40.000 pesos, para que tengan una noción ahí de una pequeña diferencia de los precios que hay. ¿Cómo es tu nombre? Yasna. ¿Cómo? Yasna. Yasna. Yasna, ¿está bien? ¿Se acuerdan que cuando nosotros entramos nos llamó la atención del silencio? Y acá nos estaba explicando el por qué. ¿Por qué el silencio y la música baja? La hora del silencio se usa más que nada en locales comerciales para la gente que tiene algún problema auditivo, autismo o alguna otra discapacidad que les moleste tanto la parte visual como la parte auditiva. Entonces, para poder ayudar al cliente a comprar, se pauta un horario en diferentes locales comerciales. El supermercado tiene un horario y acá mantenemos el horario del mediodía. ¿Pero eso es solamente acá en la zona franca o dentro de la No, ciudad también? En toda la ciudad. En toda la ciudad. En toda la ciudad vas a encontrar que hay supermercados. o Nunca lo había por ahí escuchado Si entran esto. en algunos locales, hay algunos locales que si entra algún chico con autismo, con alguna discapacidad, se baja el volumen para que esa persona se sienta más cómoda Claro, que dentro tenga del un buen local. entorno. Claro. Y ya que te tenemos acá, ¿qué vendría a ser la zona franca? La zona franca es un lugar libre de impuestos. Puedes llegar a encontrar cosas que no vienen dentro del país. Entran únicamente por aduana. La mayoría de la mercadería que entra acá es toda importada afuera. Es toda de calidad. Toda de calidad. Acabamos de salir de la parte de lo que es
bebidas alcohólicas, perfumería, algo de golosinas, juguetes. Está rodeado de perfume porque acá lo que tiene que te los puedes probar y la señora tiene 10 millones de dólares. Pero lo malo que no se puede grabar ni sacar fotos. Esa parte no te deja. Así que hay todo seguridad al entrar y al salir. Y los precios, no sé. Yo la verdad los precios con las bebidas, algunas conozco y estaba barato, Sí, nos pareció, pero no tanto. Claro, tampoco es la gran diferencia, es más económico que Mercado, por ejemplo. Mercado Pero Libre. Bueno, que Mercado Libre, pero si te tenés que venir hasta acá y el Mercado te llega a tu casa, me parece que compensa. Consola PlayStation 5 de capacidad 825 GB, $1.200. Como 1.030.000 pesos. No, allá en Chile estaba 500.000 pesos. Sí. No, definitivamente algunas cosas sí están baratas, otras no tanto. Nos quedamos con ganas de mostrarles más, pero no solo que son pocos locales, sino que la mayoría de los productos no exponían los precios y teníamos que andar entrando local por local para saber los valores, lo cual nos resultó medio molesto y es por eso que decidimos seguir camino. 2:25 de la tarde. El playero nos había dicho que hasta las 3 de la tarde iba a estar el clima más o menos y mira, ya se cubrió un poco el sol. Bueno. El vientito pareciera, pero pareciera nada Vamos a ver más. ahora cuando subamos a la ruta. Claro que está calmo, pero te reengaña. Bastante chula zona franca, chiquita. Hay precios, hay algunas cosas baratas, otras no tanta. No, otras por ahí no hay tanta diferencia por ahí de comprarlo en Mercado Libre, porque bueno, para comprar acá tenés que estar acá, obviamente, en Río Gallegos. Entonces por ahí no se justifica el gasto, es chiquitito. Nos estaban contando que ahora van a abrir 3 módulos más, que lo están trabajando, que lo están construyendo, y que esto se empezó a construir en el 2016, pero abrió después de la pandemia, ¿no? Sí, abrió recién después de la pandemia, entonces como que todavía en sí está en un proceso, digamos. Bueno, ahora sí, vamos para Punta Loyola. Estamos otra cosa. transitando la famosa ruta 40, que siga así, mientras no se levante más viento, así dentro de todo, Sí. está lindo. Está fresquito, pero la verdad que te abriga un poco y estamos bien. Esperemos que siga así. La IBR el otro día cumplió los 73.000 kilómetros. ¿Iremos a llegar en este viaje a los 100.000 kilómetros? Mira el paso que vamos y por donde nos estamos aparte vamos, venimos, nos metemos. Posiblemente nos agarre el invierno que no sabemos qué vamos Sí, a pero hacer. son 30.000 kilómetros más, es un montón, una bocha de kilómetros. Sí. No sé, No para sé. mí no llegamos. No, calcularía yo que no. Pero mira, en teoría íbamos a hacer un año de viaje y ya recién estamos saliendo Es verdad, es de verdad. la isla. No creo que en la cámara se distinga, pero de acá ya se ve la figura del Marjorie. Debe ser enorme porque Sí. todavía falta para llegar y ya se ve de acá. Y se ve muy bien la forma. ¿Será No es más que- grande que el Desdémona? Si lo sabe alguien, nos lo deja acá en los comentarios. Ya se empieza a ver algo también del puerto ahí. Tenemos el viento a favor, la Me IBR parece viene que flotando. ¿Eh? ¿Será para acá? ¿Por ahí? Igual podemos ir hasta el puerto. No, me parece que es por allá. No, A es por ver. acá. Ah, ¿por acá es? Sí, el GPS me marca por acá. Es como que da la vuelta. Ah, o Y sea acá que están las vías, mirá. Las Sí. vías del tren. Ahí siguen las vías, lo enganchás de frente. Estas vías vienen desde el yacimiento Río Turbio, o más conocido como Río Turbio, que es un yacimiento carbonífero. Ahí es donde están las minas de extracción de carbón, que viene todo en tren hasta esta parte, hasta Punta Loyola. Punta Loyola vendría a ser un puerto. ¡Guau! ¡Cuánta basura! Sí, hay una cantidad de bolsas impresionante. Mirá Yo la cantidad de calculo- basura que hay. Además de que evidentemente no la juntan, más allá de que no la juntan, yo calculo que debe venir, obviamente que todo de la ciudad, porque el viento está de aquel lado tenemos la ciudad. Claro, y el allá enfrente está la viento ciudad. está derechito de aquel lado, muy fuerte sopla. Esto Debe que- venir de ahí. Estas construcciones que vemos acá son aldeas de pescadores, que cuando hay temporada de pesca se van al mar y después, si no, vienen acá. Pareciera que debe ser época de pesca porque no se sé. ve gente, ¿no?
No se y ve mucha nada. abandonada, eso está abandonada. Mira. Son casitas de chapa. ¿Cómo hacen con el frío? Mira. A medio construir. No, miren, Mira. todo esto es basura. Es todo, sí. Todas bolsas de nylon. Todo nylon es. Plástico. Ahí está el puerto. Acá donde llegan los barcos a cargar el carbón que viene de Río Turbio, del yacimiento. Me sorprende la cantidad de bolsas cantidad que de hay. bolsa, porque ¿cómo hacen para llegar acá? O sea, ¿de dónde? No, porque por el agua no van a venir. Esa montaña negra que se ve ahí, eso ya es el carbón. Y esto que está acá es la cinta transportadora que lleva todo el carbón hacia el puerto y que descarga en los buques que vienen a buscar. Uy, mira el criadero de piedra que hay acá abajo. Para. Agarrá las cachas, agárratela. Uy, Sí, no estoy respirando. Para. Vamos para acá. Ay, Dios. Estos son los vagones con los que transportan el carbón. Son chiquitos, ¿no? Parece los el tamaño, parece el del trencito del fin del mundo de ahí de Ushuaia. Que eran más grandes. Son chaparritos. Mira, parate al lado. Para que se vea ahí un poco la dimensión. Bueno, claro. O sea, No, a ver, son altos, pero mira, no. yo parado Son altos porque tienen la llego arriba. ruedita, pero en sí el... Sí, la trocha es chiquita, mira. Bueno, y esta es acá es la cinta por donde pasa el carbón. Ahí se ven eso negro, vendría a ser las cintas, lo que va dando vuelta y va transportando el carbón. Y esto me juego que es carbón. Nunca había visto así carbón mineral. Esto es carbón. Sí, esto definitivamente es carbón. Mira, bueno, por si no lo conocían, este es el carbón mineral, que es distinto al carbón que se usa para el asado. Se rompe, mira, lo apretás y se rompe. Es como es una piedra, no es la sensación del otro carbón, el que Pero conocemos nosotros. Y no te mancha, mira. ni Mira, te no te mancha. No, y es más brilloso, es como si fuera una piedra. Tiene un brillo de piedra. Seguimos camino. Volvió a salir un poco el sol, a asomar. Que siga así, que siga así. A ver qué tal el ripio este. Sí, pasan bastante las camionetas. Sí. Mira la excavadora esa. Y sigue la vía para allá. Sí. Uy, piedrita suelta, piedrita suelta. Hacía bastante que no andábamos así en ripio sin equipaje. Sí, livianitos, digamos. Buque Marjorie para acá. 2,6 kilómetros. Bueno, si el cartel lo dice. Igual allá se empieza a ver de vuelta la figura del buque. El camino está lindo. O sea, está golpeado. Sí. Y lo que sí, mucha piedrita suelta. Pero me llama la atención que todos están yendo para allá. Nos vamos a desviar a ver qué onda, a ver qué hay. ¿Parece una baliza? Eso sí, una baliza. Pero ves que hay autos ahí. Sí, hay unos cuantos. ¿Será para buen lugar para pescar por ahí? Y ahora nos vamos a dar cuenta. Sí. A ver, sí, me parece que están pescando. Uy. Oye. Ah, sí, para la pesca. Matecito y pesca. Acá, ya eso debe ser mar abierto. Esa es la ría y esa es el mar abierto. Sí. Todo esto. Sí, y esta es la baliza. Miren la basura. Hemos llegado.
está todo totalmente corroído. Está en peor estado que el Desdémona, creo. Y en cuanto al tamaño, no sé si será más grande o más chico. La verdad que pareciera que el Desdémona fuera más grande. Sí, que este es más ¿No? El Marjorie Glen fue construido en 1892 y se utilizó durante la segunda década hasta que en 1911 parte desde Inglaterra hacia Río Gallegos, Argentina, transportando 1.800 toneladas de carbón con 16 tripulantes a bordo, incluyendo al capitán. Ese mismo año se produjo un incendio consumiendo en su totalidad al Marjorie, dejando solo el esqueleto, que se ha vuelto motivo de visitas si andás por Río Gallegos. Estamos literalmente dentro del buque, adentro del Marjorie. Esto debe haber sido el mástil, supongo, porque una particularidad de este buque, que a pesar de que es de metal, no tenía motores, era impulsado pura y totalmente con viento, tenía velas. Y acá se transportaba 1.800 toneladas de carbón. impresionante. Wow, impresionante. No ha quedado nada del piso. Me impresiona el esqueleto. Sí. Vos te ponés, mirá, parate de aquel lado. A ver. Porque de este lado está todo enterrado. A ver si me puedo poner acá. Sí. Acá se ve bien. Es Wow. impresionante. Claro, acá estaría lo que fue en algún momento el piso. Sí, y calculo que acá abajo es donde transportarían el carbón. Claro, todo esto carga. Sí, Era todo mirá, de carga. ahí se ve como que había un piso arriba y todo esto es carga. ¡Qué cantidad! Qué cantidad de fierro. ¡Qué cantidad de fierro también! Miren esta escalera, el grosor de esta escalera. Sí, una escalera esto. Sí, ha sido una escalera. Miren esto. Wow. La viga esta, mirá lo que es. Y esto todo de remache, supongo yo. Acá tornillo, nada. Esto todo remache. Sí. Sí, esto todo remache. ¿O cómo viene el viento de afuera y entra acá adentro? Es una turbulencia. Qué increíble cómo está comido, cómo está todo oxidado. Miren todo cómo está deteriorado. Bueno, también se repite lo mismo, ¿no? La gente viene, pareciera acá y deja la basura acá adentro. O sea, Dentro unos cuantos kilómetros para venir hasta acá y encima venir a dejar la basura acá. claro, o sea, llévate lo que traes. Acá encontramos los huecos de los proyectiles de la brigada de los aviones que bombardeaban el buque para hacer la práctica para después lo que fue la guerra de Malvinas. Y hay montones de agujeros que son de municiones. Algo muy llamativo es que los aviones, los pilotos volaban a una altura de aproximadamente, porque no tenían forma de medir, no tenían, lo hacían a ojo, a unos 5 metros sobre el nivel del mar, a más de 900 kilómetros, y se acercaban lo que más podían hacia el objetivo y ahí hacían el disparo. Y acá, bueno, se puede ver bien en este agujero cómo entraba. Miren el calibre, la explosión que haría. El metal es grueso esto, y lo perforaba. Y a ver si encontramos más, porque hay varios, hay un montón, hay de diferentes tamaños. Allá arriba, miren, ahí le pegó donde están los remaches y lo arrancó todo. Durante mayo de 1982, el Marjorie fue utilizado como blanco de prueba por los escuderos de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, Grupo Halcones. Los orificios de entrada y de salida que observamos en el Marjorie son producto de los ensayos del bombardeo a vuelo rasante. Los pilotos argentinos fueron los primeros en su tipo en dominar esta técnica y poder volar hacia su objetivo a unos 5 metros sobre el nivel del mar, intuitivamente, ya que no contaban con radioaltímetro. Ese vuelo rasante era para que los radares enemigos no los detectaran. Su desempeño y valentía cambió para siempre las técnicas de la guerra aeronaval.
de este lado tenemos el mar, así que los aviones venían bien a vuelo rasante y disparaban de este lado. Y por aquel lado eran los proyectiles cuando salían. Algunos saldrían y otros quedarían dentro de la embarcación. Acá adentro no hay ninguno. Seguramente que capaz que en el terreno afuera debe haber. Miren estos agujeros de proyectil. Son más chiquitos. A ver si puedo llegar. Miren, es como si fuera del ancho de mi dedo. Ahí hay otro. A ver, por este lado me parece que hay más, ¿no? Qué contraste de la planta verde entre tanto óxido. Miren, mirá. Miren ahí la cantidad que hay. Bueno, ahí tenemos un orificio de salida. Ha entrado por alguno de aquellos, puede ser aquel, y que haya salido justo para este lado. Acá se puede ver bien la salida de los proyectiles. Miren este es tremendo el tamaño. Miren cómo está doblado el hierro como si fuera un papel. Miren acá. Mirá, acá arrasó con todo. Wow, acá hay más. Miren ese. Ahí. Acá. Bueno, los agujeros chiquitos, estos así. Miren ese, qué boquete. Tremendo. Y estos proyectiles terminarían acá. Allá está el estacionamiento, ahí está la IBR. Terminarían por todo este sector. Nos vinimos para la ciudad, para la parte de la costanera, para tomar unos mates, porque ya son como las 6 menos 20 de la tarde. Miren qué lindo monumento. Ahí a la brigada aérea. Qué lindo. Muy lindo, sí. Hay puestito de comida. Apuntando a las Malvinas. Dato. Corre bastante viento acá también. Sí, lo que pasa es que estamos al costado de la ría acá. Sí, pensé que iba a estar como... más tranqui. No sé si es buena idea tomar unos mates por acá. Mira qué bonita bandera. Se ve hermosa. Está toda estiradita. Nos vinimos a este muelle que encontramos. Miren qué lindo que está. Espero que se escuche por el viento. Y miren la altura acá. Y qué bajita las barandas. Eso me sorprende. Vos no te podés acercar porque le da impresión. No, vamos a buscar algo de reparo, a ver dónde podemos matear. La otra noche pasamos con las familias que estamos hospedados, nos dieron como un paseíto que fuimos a hacer un mandado y este cartel se veía de lo lejos todo iluminado, tiene todo luz. Miren, qué lindo, Río Gallegos. Acá es como buscar reparo. Si no te metes dentro de una casa no vas a encontrar reparo, vamos a ser sinceros. Pero bueno, vamos a buscar un lugar donde no nos pegue tanto el viento. ¿Está fresco para tomar mate? Igualmente, el mate es así, hace 40 grados y está lindo para tomar mate. Hace menos 7 grados y está lindo para tomar mate. Mate con guante. Sí, pero aparte de guante, el gorrito, la capucha. 2 camperas. 2 camperitas, una de rompeviento, no cuenta. Pero me ayuda un montón. Y con este paisaje y este clima, yo creo que le vamos a ir dando fin a este video. Para disfrutar de unos mates tranquilos y antes que se nos enfríe el agua. Disfrutar, dice. Bueno, yo lo estoy disfrutando porque está calentito el mate y está lindo. Sí, el mate está... Y yo tengo frío en las manos nada más porque tengo campera nueva, ¿me entendés? Ay, disculpa. Y en los pies no tengo frío porque tengo zapatillas nuevas, ¿entendés? No. Bueno, los pies yo tampoco, re bien. Tengo las zapatillas. Porque tenés el calzado nuevo también. Sí. Ya para el siguiente video ya creo que... ¿Qué hiciste? Se estaba cayendo todo con el viento. Vamos a estar con la IBR. Ahora tenemos que ver que nos lleguen los repuestos. Así que nada, gente, agradecerle como siempre por estar del otro lado con la mejor onda. Si nos quieren seguir,
Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Que recuerden que ahí subimos historias más al día. Por ejemplo, si ustedes quieren saber un poco más qué está pasando con la IBR, Instagram y Facebook. Exacto, porque ahí vamos al día a día, YouTube va descontinuo. Y como siempre, recordarles que los queremos mucho, pero mucho de verdad, y que nos vemos ¿dónde, Cocho? En un próximo video, perdidos por Argentina. O por la 40. Por la 40. Y si la 40 está dentro de Argentina. ¿Es verdad?